Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente, pues, enlazándonos por este medio para hablar acerca de la economía de Europa. La semana pasada les dejé una práctica calificada que ustedes me han enviado a la plataforma, que ya les he enviado también sus notas, y los estudiantes que no han enviado su práctica de evaluación simplemente tienen una nota 0. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la economía de Europa. La semana pasada era sobre los accidentes litorales de Europa, ¿no? Bien, penínsulas, cabos, estrechos, ¿no? Canales, mares, etc. Muy bien, entonces, ¿qué será la economía de Europa, no? Los países europeos desde tiempos remotos han sido pues bastante relevantes en cuanto a su economía que se refiere. Estos han llegado pues a ser bastantes importantes a lo largo de la historia o de la historia de Europa. La economía de Europa en general es una de las más grandes a nivel mundial. Por ejemplo, la economía en Europa, en el sector primario, es muy mínima, pero en el sector industrial y servicios son muy importantes y significativas, donde que nosotros podemos observar en el sector primario, como por ejemplo que los agricultores donde que van a cultivar el trigo, cebada, semillas oleaginosas, remolacha, uvas, etc. Y en lo que es en la parte de la ganadería, los productos lácteos, ¿no? Van a generar también ganado ovino, los cerdos, aves de corral, etc. ¿Cómo podemos observar en esta imagen, ¿no? Muy bien, entonces, esto es la economía de Europa, que vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien, Europa Occidental. O sea, su sistema económico se basa pues en el modelo capitalista de libre mercado, la alta productividad agrícola e industrial. En Europa Occidental, junto a los países integrantes a Europa Central y Mediterránea, son el sector de más desarrollo económico. Cuando hablamos de la parte, sector, por ejemplo, central, es esta parte, ¿no? Esta parte, muy bien, en el parte del medio. Y cuando hablamos del sector mediterráneo, esta parte, la parte sur. Muy bien, entonces hablamos pues acerca de las actividades económicas de Europa. Bien, las actividades económicas de Europa se dividen en tres sectores, ¿no? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el sector primario, pues, se trabaja en la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y también está la minería. Y en el sector secundario trabaja básicamente la industria, ¿no? Las principales industrias que van a desarrollarse en Barcelona, en Lyon, París, Londres, ¿no? Rotterdam, Hamburgo, Frankfurt, Milán, Turín, Estocolmo, San Petersburgo, ¿no? Moscú, etc. Son los lugares, ¿no? Las zonas más industriales, y en esta parte, en la parte de la industria, se divide en tres, ¿no? La industria de base, la industria de bienes de equipo y la industria de bienes de consumo. En el sector terciario, ¿no? Básicamente estamos hablando pues de lo que es el comercio, el transporte y el turismo, ¿no? Esas son las actividades económicas de Europa. Bien, pasamos a hablar de cada uno de ellos. En el sector, ¿no? Primario, que está, por ejemplo, en el sectores no primario está, ya hemos dicho, la agricultura, la ganadería, la pesca, la forestal y la minería. En el sector secundario está la industria energética, la industria de base, la industria de bienes de consumo
Y en el sector terciario está pues el transporte, el comercio y el turismo. Bien, entonces aquí hablamos, por ejemplo, acerca de la agricultura. Muy bien, la agricultura europea utiliza, ¿no?, muchas máquinas, o sea, tecnología, técnicas de cultivo para mejorar la producción agrícola, ¿no? Sus principales cultivos, que ellos, por ejemplo, ¿no?, que van en la parte de la llanura europea, ¿no?, en la parte de la llanura europea rusa, van a cultivar lo que son cereales, todo tipo de cereales, también patatas y remolacha. ¿Cuáles son los cereales? Hemos dicho el trigo, cebada, semillas, etc. Y en la parte de la cuenca del Mediterráneo, ¿no?, y donde que es Italia, ¿no?, hacia el sur, van a sembrar el cultivo de la vid, el olivo y las hortalizas, ¿no?, como podemos observar en esta imagen. O sea, en la parte central, ¿no?, acá están las patatas, los cereales, ¿no?, las semillas oleaginosas, ¿no? Y acá, por ejemplo, en la parte mediterránea, en esta parte, las famosas hortalizas, el olivo, la vid, etc. Olivo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, es donde pueden obtener aceites, etcétera, vinos y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte de la agricultura, los diferentes productos que ofrece, pues, ¿no?, en la parte, tanto en la parte de la llanura europea como en la parte mediterránea. Gracias a qué, gracias a sus principales valles o llanuras o ríos. Muy bien, hablamos acerca de ¿no?, de la pesca. Muy bien, por ejemplo, en la pesca, vamos a hablar, por ejemplo, estos países han desarrollado pues una moderna flota pesquera de tipo industrial, ¿no? De tipo industrial, por ejemplo, los países que obtienen un mayor tonelaje de capturas, ¿no?, son, por ejemplo, Rusia, Noruega, Islandia, Reino Unido, Dinamarca, España, ¿no? Disponen de una flota pesquera moderna de tipo industrial, o sea, utilizan grandes embarcaciones, ¿no?, barcos frigoríficos, que recorre pues todo el mundo. Bien, entonces esta es en la parte de la pesca, o sea, prácticamente utilizan la pesca industrial con las grandes embarcaciones y especializados. La ganadería. Cuando hablamos de la ganadería, hay dos tipos de ganadería: intensiva y extensiva. Cuando hablamos de la parte intensiva, ¿no?, se desarrolla en la parte norte y centro de Europa. Estamos hablando del ganado que se encuentra encerrado, o sea, en establos, ¿no? En establos, o sea, en unas instalaciones que prácticamente están supervisadas, ¿no?, supervisadas. En cambio, la ganadería extensiva es en el litoral del Mediterráneo, o sea, que quiere decir que el ganado se encuentra en el aire libre, en el campo, donde que estos animales no consumen de pasto natural en el campo, están libres con poca pues supervisión técnica que ellos utilizan. Muy bien, entonces los lugares que, como por ejemplo acá, podemos observar, ¿no?, tanto en la parte norte y centro como en la parte sur. Bien, entonces en la región mediterránea denomina ganadería extensiva y en la parte, por ejemplo, ¿no?, norte y centro, la ganadería intensiva. Como podemos observar en esta imagen, acá están los corralones, ¿no? Intensiva, por ejemplo, el bovino, el ovino, los porcinos, ¿no?, en esta parte. Mientras que la extensiva está en el aire libre, en el campo, ¿no? Muy bien, esa es la crianza de los animales donde que van a obtener pues productos lácteos, ¿no? También diferentes tipos derivados de estos animales. Muy bien, la explotación forestal. La explotación forestal prácticamente se localiza en los países del norte, ¿no? Obtienen, por ejemplo, la madera que se utiliza para producir muebles y papel.
O sea, la explotación forestal es una de las actividades que se concentra especialmente en los países del norte, como por ejemplo pueden observar en esta imagen acá, Suecia, Finlandia, Noruega, ¿no? En esta parte y también en otra parte Países Bajos, ¿no? Y así sucesivamente, que utilizan pues para poder fabricar muebles y papel. En el sector secundario, ¿no? En el sector secundario incluye las actividades industriales y la construcción. O sea, la industria está muy desarrollada y representa pues casi el 32% de la producción ¿no? En el en los países europeos. Entonces hablamos, por ejemplo, la industria de base. Hemos dicho que la parte del sector secundario está dividido en tres, ¿no? La industria de base, la industria de bienes de equipo y la industria de bienes de consumo. Entonces hablamos de la industria de base. La industria de base fabrica productos metalúrgicos y químicos y mayormente se localiza en Alemania, en Francia, en Rusia, en Ucrania, etc. O sea, ocupa, por ejemplo, ocupa a 30 de cada 100 europeos. O sea, la industria de base. Fabrican productos principalmente metalúrgicos y químicos, ¿no? O sea, también utiliza, por ejemplo, fabrica productos así metalúrgicos, químicos, también pues fabrican, por ejemplo, cemento, ¿no? Petroquímica y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte de la industria de base. La industria de bienes de equipo. La industria de bienes de equipo son aquellos que se dedican a transformar los productos semi-elaborados en equipos productivos para equipos, los cuales, ¿no? ¿Para equipos de qué? Para equipar las industrias. Esto es, por ejemplo, la fabricación de maquinarias, equipos electrodomésticos, o sea que van a fabricar productos como, por ejemplo, máquinas, coches y materias eléctricos, y esto mayormente se van a localizar en los países de Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia. Como por ejemplo nosotros podemos observar en esta imagen, ¿no? Prácticamente utilizan pues para la fabricación de ¿qué? De maquinarias, de automóviles, etc. La industria de bienes de consumo. La industria de bienes de consumo son aquellos que fabrican bienes destinados al uso directo, o sea, por parte del consumidor. O sea, ya están listos para poder consumir. Mayormente agrupan las industrias de todo tipo de alimentos, textil, calzado, cuero, confección de madera, caucho, papel, ¿no? Por ejemplo, las artes gráficas, ¿no? Por ejemplo, la transformación de caucho, plásticos, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Y están repartidas por toda Europa. O sea, están distribuidas por toda Europa estas industrias. Como por ejemplo podemos observar, ya están listos para poder consumir. O sea, prácticamente están repartidas en toda Europa, ¿no? O sea, la industria de bienes de consumo tienen productos que las personas, ¿no? Consumimos directamente y están listos, ¿no? Para poder consumirla en el mercado. Pasamos al sector terciario. En el sector terciario está el comercio, el transporte y el turismo. Se emplea al mayor porcentaje de personas en Europa, como podemos observar en esta imagen. Comercio interno, externo, etc., ¿no? O sea, por ejemplo, productos que ellos puedan exportar y a la vez pueden importar. En el transporte, ¿no? Que utilizan diferentes medios de transporte para
ellos, por ejemplo, distribuir o circular sus productos. Y el turismo básicamente pues en toda Europa, que es una de las principales actividades económicas. El comercio. Muy bien, el comercio en Europa tiene muchos intercambios comerciales. Exporta, como hemos dicho, exporta productos químicos, metalúrgicos de transporte y tecnológicos, y también van a importar petróleo y materias primas, ¿no? Como podemos observar aquí. O sea, Europa es el continente con más intercambios comerciales, que ellos van a exportar productos químicos, metalúrgicos, materiales de transporte y material tecnológico. Y a la vez ellos van a importar, o sea, van a comprar de afuera petróleo y materias primas, como podemos observar en esta imagen. Se exporta, ¿qué cosa? Atentos, productos químicos, metalúrgicos y material de transporte y tecnológico, y muchos más. Y ellos lo que van a comprar de afuera, ¿no? Lo que es el petróleo, gas y materias primas. Ese es el comercio, como podemos observar en esta imagen, ¿no? En este mapa europeo, que ellos van a, pues, utilizar diferentes tipos de rutas comerciales y áreas comerciales de diferentes lugares, ¿no? Como por ejemplo, en la parte norte, en la parte central y en la parte sur. Este es el comercio interno, pero también utilizan el comercio externo. El transporte. Muy bien, es en el transporte, Europa posee la red de transportes por carreteras, ¿no? También por ferroviarias más densas del mundo, o sea, ferrocarriles. Tiene muchas carreteras y vías ferroviarias, o sea, ferrocarriles. Tiene muchos puertos, ¿no? Con tráfico de mercancías, y también Europa cuenta con una de las redes más, ¿no? Las redes de transporte aéreo más importantes y modernas del mundo. O sea, prácticamente, por ejemplo, en los puertos, o sea, los puertos con mayor tráfico son el puerto de Rotterdam y por ejemplo, y el puerto de Hamburgo, ¿no? El puerto de Rotterdam está en los Países Bajos, y el Hamburgo, pues, está por Alemania, etc. Esta red de transporte aéreo, ¿no? También es muy importante. Uno de los puertos más importantes que se utiliza en Europa es Estambul, Venecia, Marsella, Barcelona, Lisboa, Londres, Liverpool, Rotterdam, Ámsterdam, Hamburgo y Oslo, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Todo esto es Europa. Muy bien, entonces estos son los principales puertos que ellos van a utilizar para poder comercializar sus productos a diferentes lugares, que van a utilizar sus embarcaciones, ya sean vías terrestres o vías aéreas, o también vías, ¿no? Acuáticas o ferroviarias. En el turismo, ¿no? El turismo es el principal destino turístico mundial, ¿no? Por ejemplo, Europa les dice que es el principal destino turístico del mundo. La mitad de los ingresos por turismo en el mundo se concentran, pues, básicamente en los países de Francia, de España, Italia, Alemania, Turquía, Reino Unido y Austria, ¿no? Son los lugares básicamente más visitados por diferentes, ¿no? Por diferentes países. Como por ejemplo podemos observar acá en esta imagen, ¿no? Por ejemplo en Francia, en París, el Torre Eiffel, en Florencia, en Salamanca, en Madrid, en Oporto, en Roma, Lisboa, Barcelona, Venecia, son los lugares turísticos que básicamente, pues, Europa depende del turismo, de los diferentes tipos de servicios.
que hoy en día, actualmente, pues está pasando por un momento muy difícil. No simplemente Europa, sino casi todos los países, ¿no?, del mundo. Nosotros también, porque mayormente nosotros, por ejemplo, vivimos también de lo que es del turismo, ¿no?, que nos deja una parte de divisas para el crecimiento o desarrollo económico. Entonces, nuestra pequeña exposición ha sido pues hasta aquí, estimados estudiantes. Conmigo pues será pues hasta la próxima clase. Cuídense y bendiciones.